Abran su Biblia, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre, al abrir tu palabra, como siempre, deseamos, oh Dios, que tú nos guíes a través de ella, que tú nos muevas, oh Señor, y que hables a nosotros, cada uno, lo que necesitamos escuchar este día de tu palabra por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos... Amén. Muy bien, Mateo capítulo 9. En nuestro estudio anterior vimos a los discípulos de Juan el Bautista yendo con el Señor a preguntarle por qué ellos y los fariseos ayunaban muchas veces y los discípulos de Jesús no. El Señor les da una contestación bastante directa y bastante clara de la razón por la que ellos no estaban ayunando como los discípulos de Juan y los fariseos. No, les dice: ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Hablando de sí mismo, como él era el esposo y estaba con ellos, por lo tanto no había razón por la cual tuvieran que ayunar, porque no estaban de luto. Vimos cómo el ayuno siempre tenía alguna relación con casos tristes o con cosas tristes, con convicción de pecado. Veríamos que tenía todo tipo de relación con ciertos tiempos en la vida del pueblo de Israel en la cual habían desobedecido a Dios, pero luego buscaban su rostro. Y les dice que no pueden estar de luto, no pueden estar ayunando mientras el esposo esté con ellos. Imagínense usted una boda sin comer. ¿Alguna vez ha ido a una boda en la que no le dan de comer? Algo, lo que sea. Una vez más, mi mamá cuando hacía cosas que nos gustaba comer mucho y queríamos que nos sirviera una y otra vez, nos decía: no son bodas, ¿verdad? Porque en las bodas se supone que hay abundancia de todo, ¿verdad? Entonces el Señor le dice: no pueden estar ayunando, no pueden estar de luto si el novio aquí está, estamos celebrando ahorita. Claro que no, les sigue diciendo, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, ¿verdad? Entonces el día en el que el esposo ya no esté aquí, entonces ellos van a poder ayunar. En el versículo 16 de Mateo 9 sigue diciendo: nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira a la tela vieja y la rotura se hace peor. Y luego el versículo 17 dice: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y tanto lo uno como lo otro se conserva juntamente. Con esta ilustración de los odres dijimos, Jesús explicó que había venido a establecer un nuevo pacto, no solo mejor que el antiguo pacto al que los judíos estaban acostumbrados, sino un pacto que iba a reemplazar ese pacto. También con esta referencia Jesús estaba anunciando que las instituciones presentes del judaísmo no podrían contener el nuevo vino que Jesús venía a traer. Nos habla acerca de que Él iba a formar una nueva institución que se iba a llamar la iglesia, la esposa de Cristo, en la cual se iban a juntar tanto judíos como gentiles en un cuerpo completamente nuevo. Y Él sabía que los judíos, si no cambiaban su manera de pensar, no iban a poder recibir, y de hecho vemos a través de la historia de la iglesia que no iban a poder recibir lo que Jesús había traído. Tenemos que tener mucho cuidado que no nos volvamos en esos odres viejos en los que el vino nuevo no puede entrar, en los que el vino nuevo no va a poder ser guardado, sino que se va a derramar, ¿sí? Y tenemos que dejar esa mentalidad de que siempre lo he hecho así, siempre lo hemos hecho así, yo no puedo cambiar mi manera de hacer las cosas, etcétera, etcétera, porque a lo mejor el Señor quiere hacer algo nuevo y nosotros, por estar haciendo lo mismo, aunque se nos ha advertido que no lo hagamos, podemos estar evitando que el Señor derrame vino nuevo porque estamos siendo odres viejos. Hoy, siguiendo con nuestro estudio, vamos a ver 2 milagros de sanidad más que el Señor va a hacer. Y estos 2 milagros tienen cosas en común, pero cosas que los hacen muy diferentes el uno del otro. Así es que, comenzando en el versículo 18 hoy, dice que mientras Él decía estas cosas, mientras estaba hablando de los odres y de la tela y del vino, etcétera, etcétera, a los discípulos de Juan, un magistrado vino y se arrodilló ante Él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y ella volverá a la vida. Ahora, aquí Mateo nos dice que la niña ya había muerto.
Pero en los evangelios de Marcos y Lucas no se nos dice que la niña estaba muerta, se nos dice que la niña estaba agonizando, que estaba muy enferma. De hecho, si ven unas cuantas páginas hacia la derecha en el evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, en el versículos 22 y 23, se nos dice el nombre de este magistrado y se nos dice lo que estaba pasando, ¿no? En Marcos 5, 22 y 23. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, noten lo que hace, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: ven, que mi hija está agonizando. En Lucas 8:42 se nos dice que era su única hija, se nos dice que solo tenía 12 años y estaba muriendo. Y le pide: pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Entonces en los evangelios de Marcos y Lucas se nos dice que todavía no estaba muerta cuando Jairo fue a hablar con Jesús, que estaba agonizando, que estaba ya para morirse, pero él le pide, Jairo le pide que vaya a tocarla para que siga con vida. En Mateo se nos dice que él le pide que vaya y ponga su mano sobre ella y ella volverá a la vida. Noten aquí la fe que tenía Jairo, la fe que estaba mostrando Jairo, la fe que estaba mostrando este magistrado. Ya fuera que estuviera enferma o que estuviera muerta, él sabía que lo que él necesitaba que se hiciera por él, el que lo podía hacer era Jesús. Y va convencido de que si Jesús tan solo va a su casa y toca a su hija, ya sea que esté enferma solamente o que ya esté muerta, el Señor le puede dar vida de nuevo. Esa es fe, esa es fe. Sin embargo, ¿se acuerdan aquel centurión que tenía un siervo enfermo que fue con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dice que va con él? ¿Qué le dijo el centurión? ¿Se acuerdan? El centurión le dijo: no soy digno de que vayas a mi casa, pero tú da la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Esa es la fe de la cual se nos habla en la Biblia que todos nosotros debemos de tener si queremos que Dios se mueva de alguna manera a nuestro favor, o que nos va a llevar a aceptar la voluntad de Dios a pesar de que Dios no se mueva en la forma que nosotros queremos que se mueva. ¿Sí? Tenemos que tener esa clase de fe que está convencida de que Dios puede hacer lo que necesitamos que haga por nosotros, porque de nuevo esa clase de fe no solamente nos va a llevar a creer que Dios puede hacerlo, pero también nos va a llevar a aceptar su voluntad si en su soberanía decide no hacerlo. Ahora noten que nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, era un magistrado, y esto me hace pensar a mí que bien pudo haber sido Jairo uno de los que antes le habían estado acusando a Jesús de blasfemia cuando le dijo a aquel paralítico que sus pecados eran perdonados. Sí, porque todos los fariseos y los principales y todos estaban ahí cuando el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados, y todos empezaron a platicar entre ellos: este hombre está blasfemando, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero noten que ahora, teniendo una necesidad personal por la enfermedad de su hija, ¿qué hace? Busca al Señor, busca al Señor, ¿sí? Y le pide que vaya a su casa y le pide que vaya a imponer sus manos sobre ella para que de nuevo fuera sanada. Lo que nos dice que tenía, que nos dice en Marcos y Lucas, o fuera resucitada, según nos dice en Mateo, sí, que pusiera sus manos sobre ella para que fuera sanada, para que fuera resucitada de entre los muertos. Y saben, esto es algo que es muy común. Esto es algo que es muy común en nuestro mundo. Es algo que es muy común, desafortunadamente, también en la iglesia a menudo, porque a menudo tiene que llegar alguna crisis a la vida de las personas para que se den a la tarea de buscar y acercarse a Dios. Tiene que venir una crisis, tiene que venir algo serio, tiene que venir alguna dificultad, algo sobre lo cual las personas no tenemos ningún control, ¿sí? Que sabemos que hemos llegado hasta el fin de nosotros mismos y no hay forma en la que nosotros podamos hacer nada acerca de la situación en la que estamos para que nos demos a la tarea de buscar y acercarnos a Dios. Cuando si estuviéramos buscando y acercándonos a Dios cuando todo está bien, cuando las cosas se ponen difíciles, y vamos a tener la certeza, y vamos a tener la fe, y vamos a tener la paz de que a pesar de lo que estamos viendo que está pasando en nuestras vidas, todo va a estar bien al final, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. ¿Sí? Entonces vemos a este
magistrado, a este principal de la sinagoga, que muy bien pudo haber sido uno de los que acusaban a Jesús, ahora teniendo este problema personal y yendo con él. Pero algo que debemos notar es que cuando menos este hombre estuvo dispuesto a humillarse y reconocer que el único que le podía ayudar era Jesús. Sí, tuvo ese corazón de decir, ok, no he estado de acuerdo en las cosas que está haciendo, no he estado de acuerdo en las cosas que ha dicho, en algunas de las cosas que ha dicho o cómo está enseñando, pero necesito a alguien que me haga un milagro, y porque lo he visto a él hacer milagros, voy a buscarlo para ver si me hace uno a mí. Y el hecho de que haya ido a buscarlo, eso nos muestra que tenía fe. Y eso nos debe decir también a nosotros que no importa qué tanto hayamos despreciado al Señor, no importa qué tanto hayamos nosotros buscado la manera de escapárnosle al Señor, de todas maneras, cuando nos volvemos a Él con fe en nuestro corazón, Él nos recibe. Él nos recibe y está dispuesto a hacer lo que le pedimos, pero tenemos que pedir con fe. Ahora, una vez más aquí, al ver la situación de este hombre, al ver a Jesús una vez más, vemos la misericordia y la compasión del Señor. ¿Sí? Que pudo haberle dicho algo así como quizás algunos de nosotros le diríamos a alguien que nos ha insultado, que se ha burlado de nuestra fe o se ha burlado de nuestro cristianismo o no ha querido aceptar las palabras que les decimos. Ahora sí vienes a buscarme, ahora sí quieres que ore por ti, ahora sí quieres que vaya a interceda por ti ante el Señor, pero no lo hace así. El Señor solo vio a un padre de familia sufriendo por la enfermedad y o muerte de su única hija, y es movido a honrar la fe de este padre. ¿Se fijan ustedes? Esa es la misericordia que el Señor tiene. Esa es la compasión que el Señor tiene. Él, ¿cómo lo digo? Él, claro que ve el pecado de la gente, claro que ve el desprecio de la gente, claro que ve la manera en la que mucha gente tiene desdén por Él, pero cuando nos ve como gente necesitada de que Él haga algo en nuestras vidas. Pero lo único que tenemos que hacer es nosotros ir y pedirle que lo haga. Sí, pero a menudo el orgullo, a menudo la soberbia, a menudo el pensar que Dios no me va a escuchar, Dios no quiere tener nada que ver conmigo. Si esto no estuviera pasando, entonces querría decir que Dios quiere tener algo que ver conmigo, pero no es así. No es así, no importa en qué circunstancias estemos, en qué situación estemos, cuánto hayamos ofendido al Señor. Si vamos al Señor con un corazón contrito y humillado, Él no nos desprecia, Él no nos echa fuera. ¿Sí? Porque fue, pero eso es exactamente para lo que vino. Vino para abrir el camino al trono de la gracia de Dios, para que cuando necesitáramos esa gracia pudiéramos acercarnos a Él con toda confianza. Sí, es como si nosotros necesitáramos comparecer ante el Padre. No, ¿saben qué? Me acaba de ocurrir algo. ¿Cuántos de ustedes fueron jóvenes alguna vez? Ok, ¿se acuerdan cuando éramos jóvenes? Y queríamos pedirle permiso a nuestro padre, porque yo todavía le tenía que pedir permiso a mi papá hasta los 17, 18 años, porque vivía en su casa, le tenía que pedir permiso para hacer ciertas cosas. Pero cuando estaba adolescente, entre la adolescencia y joven adulto o adulto joven, como le quieran llamar, a menudo tenía que pedirle permiso para hacer algo, para ir a algún lugar o algo. Y lo que yo hacía era que le decía a uno de mis amigos que mi papá no tenía nada en contra de ellos, que aprobaba que fuera mi amigo. Le decía, ven tú y tú pídele permiso, porque si tú le pides permiso por mí es más probable que diga que sí. ¿Saben qué? Jesús es ese amigo para nosotros. Jesús es ese amigo para nosotros. Cuando tenemos que comparecer ante el Padre, si nos agarramos de la mano de Jesús y le decimos, Señor, tú intercede por mí, tú pídele al Padre por mí. Si tú se lo pides, sin duda, a ti sí te va a decir que sí. Sí, Jesús es nuestro amigo fiel. Amén. Jesús siempre está ahí para ayudarnos, apoyarnos, sostenernos, sí, buscar lo mejor para nosotros como en nuestro amigo que es. Y cuando vamos a ir delante del Padre, recuerden, es como cuando oramos en el Espíritu. ¿Sí? Al Padre,
en el nombre de Jesús. Y el Señor nos dice en las Escrituras que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, ¿qué va a hacer? Él nos lo va a dar, ¿verdad? De una manera o de otra. A veces no nos lo da en el tiempo que lo queremos, a veces no nos lo da de la forma exacta como lo pedimos, pero nos va a dar lo que necesitamos siempre. Sí, siempre. Entonces, aquí vemos esa misericordia y compasión del Señor. Sí, que este hombre que quizás en alguna ocasión lo había ofendido, le había dado la espalda, o no había creído en él, o había dicho cosas que no iban en contra de él. Sí, él ve a este hombre como un padre de familia que está sufriendo por la enfermedad y o muerte de su hija, y es movido a honrar la fe de este padre. ¿Sí? Y de nuevo, esta debe ser nuestra actitud también. Cuando alguien que quizás ha estado burlándose de nuestra fe o nos ha rechazado una y otra vez por querer hablarle de Jesús, si esa persona viene y nos pide que intercedamos por ella delante de Dios, no debemos negarnos a hacerlo, debemos aprovechar la oportunidad de que vean. Sí, de que vean que nosotros creemos que el Señor puede obrar a su favor a pesar de lo que ellos sean. A pesar de lo que ellos sean. No debemos de fijarnos en la persona, debemos fijarnos en el Dios amoroso y compasivo al cual nosotros servimos. Amén. Versículo 19 dice, Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces están ahí en donde los discípulos de Juan van y le hacen esta pregunta, él expone lo que tiene que exponer, viene este hombre, el magistrado principal de la sinagoga, y en cuanto este hombre le dice lo que necesita, Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Ahora, hay algo curioso, que entre la partida de Jesús y sus discípulos a la casa de Jairo y su llegada allá, tenemos la historia de un milagro de sanidad que se hace a favor de una mujer que tenía un desorden menstrual, que no tenía esperanza. Ella no tenía esperanza de ser sanada, por lo que vamos a leer más adelante. Ella no tenía esperanza de ser sanada de este mal que la aquejaba. Noten el versículo 20. En eso, cuando él se levantó con sus discípulos para seguir a Jairo, o al magistrado, o al principal de la sinagoga, en eso, una mujer que desde hacía no de 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues pensaba, si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. Si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. Piensen en esto, esta mujer tenía este flujo de sangre, tenía estas hemorragias durante 12 años. Durante 12 años estaba teniendo estas hemorragias. Algunos comentaristas dicen, comenzó cuando era adolescente, ¿verdad? Y ahora tenía 12 años, lo que quiere decir que tendría 26, 30 años quizás. Otros dicen que a lo mejor comenzó tarde en su vida. ¿Sí? Si hubiera comenzado al principio de su adolescencia, querría decir que no se podía casar, querría decir que no podía tener hijos. Si estaba en la parte ya avanzada de su vida, quería decir que sin duda tendría que haber pasado por un divorcio, que el esposo la habría dejado. ¿Por qué? Porque ¿sí? El flujo menstrual de las mujeres las hacía ceremonialmente impuras. ¿Sí? Es lo que la palabra de Dios dice. En Levítico capítulo 15 y el versículo 25, Levítico capítulo 15 y el versículo 25 dice, si la menstruación de una mujer dura más días de lo acostumbrado, o si el flujo de sangre es más abundante que de costumbre, será impuro mientras su flujo persista como cuando está en sus días. Entonces, esta mujer tenía 12 años con ese flujo. ¿Sí? Y de nuevo el flujo menstrual hacía que la mujer fuera ceremonialmente impura. No podía tocar a otras personas, porque ellas al tocarlas se convertían en ceremonialmente impuras. Es más, la cama donde dormía, las sillas en donde se sentaba, la ropa que se ponía, tenían que ser lavadas de una manera especial, tenían que ser completamente limpias, porque el hecho de que estuviera menstruando cuando las tocaba, las hacía impuras. Eso es lo que la Biblia dice.
Eso es lo que la Biblia nos dice acerca de esta situación. Entonces era una situación bastante difícil para esta mujer. Sí, pero en su mente y en su corazón, sí, después de haber pasado esos 12 años, si en su mente y en su corazón estaba esa esperanza, esa fe de que si tan solo alcanzaba a tocar el manto de Jesús, podría ser sana. Sí, a menudo cuando leo cosas como estas en las Escrituras y miro las costumbres de aquel tiempo en el cual vivió Jesús, porque esto ya era cuando vivía Jesús, pienso en lo difícil que las cosas eran para la gente en general, pero a menudo especialmente para las mujeres. Sí, era una vida bastante difícil. No eran respetadas, eran vistas como menos que los hombres, no eran apreciadas. Sí, y vemos que Jesús, cuando tiene encuentros con mujeres, especialmente mujeres que tenían necesidad, especialmente mujeres que tenían enfermedades, especialmente mujeres que eran acusadas por hombres de hacer cosas que quizás no habían hecho, sí, el Señor siempre se levantó a favor de ellas y las defendió. Sí, entonces, de acuerdo con las costumbres de ese tiempo, lo único que podía esperar de parte de un judío piadoso, esta mujer, hubiera sido recibir un regaño por haberlo tocado. Pero noten, Jesús ignoró esto y solo vio a una mujer con la necesidad de ser sanada. Sí, solamente vio a una mujer con la necesidad de ser sanada. De nuevo, en el Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 5, no lo van a poner en la pantalla, la van a tener que buscar unas páginas hacia la derecha en su Biblia, pero en Marcos capítulo 5, los versículos 26 y 27 se nos da un poco más de información acerca de esta mujer. Marcos 5, 26 dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos. ¿Escucharon eso? Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, lo que quiere decir que han dado de médico en médico en médico tratando de buscar sanidad para su cuerpo. Pero dice ahí, pero lejos de mejorar, había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Nada le había podido ayudar, nadie le había podido ayudar. En el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, y es importante eso, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. ¿Se escucharon eso? Oyó hablar de Jesús. Oyó testimonios de lo que Jesús había estado haciendo, de los milagros de sanidad que había estado haciendo. Me pregunto si habría oído acerca del milagro de sanidad que hizo por aquel leproso, que tampoco podía estar en público, que tampoco podía tocar a otra gente, que donde quiera que iba tenía que declararse inmundo para que la gente abriera paso y no lo tocaran. Y quizás ella, al pensar que porque él había tenido compasión y misericordia de un leproso, tendría también compasión de ella a pesar de la situación por la que estaba pasando. A pesar de que era un maestro de Israel, a pesar de que era un rabino, sí, a pesar de que estaba siendo puesto en tan alta estima por la gente que lo escuchaba y la gente que se admiraba de sus doctrinas y de las obras que hacía. Me pregunto si escuchó acerca de ello y dijo, ok, si lo sanó a él, entonces a mí también me puede sanar. Pero yo sé que lo que tengo que hacer para que nadie sepa que ando por ahí, porque a lo mejor la gente la conocía, a lo mejor sabían quién era, tenía que ir muy despichadita y quizás hasta escondidas con el rostro cubierto para tocar el manto, el borde del manto de Jesús y ser sanado. Pero me encanta esto cuando yo hablar de Jesús. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por y el oír por. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no ha cambiado. La fe vino a nosotros porque escuchamos hablar acerca de Cristo. La fe vino a nosotros porque un día estuvimos en un lugar en donde se predicó la salvación por medio de la fe en Cristo y decidimos en nuestro corazón que necesitábamos la salvación que solamente Cristo puede dar.
Y por fe le pedimos perdón y lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y ahora todos tenemos la certeza de que el cielo está abierto para nosotros. Amén. Por eso es tan importante hablar de Jesús y lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Porque no sabemos si la persona con la que estamos hablando necesita escuchar precisamente lo que tenemos que decir en ese momento. Sí, a veces nos preocupamos mucho por tener instrucción bíblica en nuestra cabeza, por tener nuestra teología bien aprendida, por tener versículos y libros y capítulos bien aprendidos, cuando a menudo lo único que necesitamos es decir como aquel hombre ciego: pues yo no sé si era pecador o no, yo solamente sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Sí, a veces eso es lo único que necesitamos decir. A veces la persona enferma es lo único que necesita decir: yo también estuve enfermo como tú y ahora estoy sano. A veces la persona lo único que necesita escuchar es: yo también tuve ese problema que tú tienes ahora y ¿sabes qué? El Señor me ha liberado. ¿Sí? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que ore contigo? ¿Quieres recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador? ¿Quieres reconocer que eres un pecador y que necesitas perdón de tus pecados? Ven, vamos a hacerlo juntos. Sí, me explico. No debemos hacer las cosas tan complicadas. El evangelio es muy sencillo. Cristo vino a la tierra en forma de hombre, murió crucificado en una cruz para perdón de pecados, y ahora por medio de su muerte nosotros podemos ser limpios, podemos ser purificados, podemos ser hechos nuevos y ganar el cielo por la obra que Él hizo. Así de sencillo. No complicarlo tanto. Entonces, lo que esta mujer había oído acerca de lo que Jesús había estado haciendo y podía hacer por los enfermos, despertó en ella una fe que yo creo que ella misma no sabía que podía tener. Yo creo que ella misma no sabía que podía tener esta clase de fe en alguien, en algo. ¿Sí? Pero se despertó esa fe en su corazón por lo que había oído acerca de Jesús. Pregunta: ¿estamos nosotros hablando acerca de Jesús cada vez que tenemos oportunidad? ¿Sí? No evangelizando como se conoce la evangelización, sino hablando, dando testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. A cuánta persona esté dispuesta a escucharnos, a cuánta persona tengamos a un lado. No evangelizando siguiendo algún método de evangelización que se nos ha enseñado, sino simplemente hablando de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. La paz que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo cuando las cosas no están yendo bien en nuestra vida. El perdón que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo cuando la hemos regado y hemos ido con un corazón contrito y humillado a confesar nuestros pecados, y Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha limpiado de toda maldad. Estamos haciendo eso, mis hermanos. Estamos buscando oportunidades para hacerlo. Esta mujer escuchó hablar de Jesús, ¿sí? Escuchó hablar de Jesús y está convencida de que ni siquiera tiene que ser tocada por el Señor para ser sanada. Él no tiene que hablarlo para que pueda ser sanada. Ella cree que solo le bastaría con tocar el borde de su manto. ¿Creemos eso? ¿Creemos eso? Sí. Cuando estamos en la iglesia y estamos todos cantando y estamos siendo movidos por el Espíritu, ¿creemos que el Señor está aquí con nosotros? Y si tenemos alguna necesidad o alguna enfermedad, estiramos nuestra mano con los ojos cerrados buscando tocar su manto para ser sanados, para ser fortalecidos. ¿O es nada más un canto más? ¿Es nada más un tiempo más en la iglesia? Venimos aquí a encontrarnos con Dios. Y Él no decepciona, Él siempre está aquí, pero venimos a reunirnos como un club social o venimos a buscar todos nosotros el rostro de Dios porque sabemos cuánto lo necesitamos en nuestras vidas. Porque esa debe ser la razón por la que estamos aquí. Sí. Este hombre, Jairo, escuchó que ahí estaba Jesús y ¿qué hizo? Fue y se aventó a sus pies en muestra de adoración. Esta mujer había escuchado testimonio de lo que Jesús estaba haciendo y va y lo busca.
Porque quiere tocar su manto, quiere tocar el borde de su manto, sabiendo que si tan solo eso logra hacer, será sanada. Noten el versículo 22 de Mateo 9. Pero Jesús se volvió a mirarla y le dijo: ten ánimo. Y luego noten cómo le dice: hija, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento la mujer quedó sana. ¿Se fijan ustedes? No solamente la sanó, sino que la llamó hija. Me pregunto yo cuándo habría sido la última vez que esta mujer fue nombrada como hija de alguien. Me pregunto yo cuánto tiempo habría tenido que pasar sola por allá en algún cuarto en donde nadie podía entrar para no tocarla y hacerse ellos inmundos por medio de la inmundicia de ella. Me pregunto cuántas veces habría querido ir a la sinagoga a adorar al Señor, a escuchar la palabra de Dios, pero por su vergüenza no había podido ir. Y ahora toca el manto. Y en Marcos se nos dice que el Señor sintió que poder salió de él y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen: Señor, todo el mundo está aquí a tu alrededor, todo el mundo te está apretujando y nos preguntas: ¿quién te ha tocado? Aquí Mateo corta por lo sano y nos dice de nuevo en el versículo 22: pero Jesús se volvió a mirarla y le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento la mujer quedó sana. Wow, de nuevo esta mujer, por el problema que tenía, ni siquiera debía andar en público, mucho menos andar tocando el manto de un hombre piadoso como Jesús. Pero de nuevo Jesús la ve como alguien que está sufriendo, como alguien que no solamente está sufriendo, sino que tiene fe que ella puede ser sana por medio de él. ¿Y qué hace él? La sana inmediatamente. Wow, esto nos debe de hablar volúmenes a nosotros acerca de cómo debemos de ser como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, como parte de su cuerpo, individualmente y como iglesia también, porque así debemos ser nosotros para con toda persona con cualquier clase de enfermedad física, emocional y o espiritual que viene a este lugar con la fe para ser sanado por nuestro Señor. Sí, nosotros debemos abrirle paso, nosotros debemos de llevarlos hasta el trono mismo de Dios para que puedan tener la oportunidad de aplicar la fe que sienten en su corazón al Señor y así poder ser sanados de su problema. Este lugar debe ser un hospital para gente enferma, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y no un museo lleno de santos. Sí. Todos estamos enfermos de algo, mis hermanos. Todos nos estamos doliendo por algo. Todos tenemos algún problema o aflicción. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Entonces debemos de entrar a este lugar buscando tocar a Jesús, buscando tener un encuentro con Él, buscando salir de aquí sanos de lo que sea que estamos enfermos. Curioso, con tanta gente a su alrededor apretujándolo, como se nos dice en Marcos y en Lucas, sin duda muchos de ellos enfermos también. Noten que no se nos dice que nadie más hubiera sido sanado con solo tocar su manto, solo esta mujer. ¿Por qué creen que fue así? ¿Por qué? Por la fe de ella, porque se acercó creyendo y esperando ser sanada. Nos acercamos a este lugar creyendo y esperando ser sanados de lo que nos aqueja cada vez que venimos. Sí. Nos acercamos a este lugar convencidos de que porque vamos a estar en la presencia de nuestro Dios y Señor Jesucristo, vamos a poder salir de aquí sanados de lo que nos aqueja. Sí, porque esa es la fe que Dios honra. Cuando nos acercamos al Señor para ser sanados, tenemos que acercarnos convencidos de que Él puede hacer lo que estamos necesitando que haga sin dudarlo.
por alocada que sea la idea, por extremo que sea lo que sentimos que estamos pidiendo. No podemos llegar pues a ver si es la voluntad de Dios, a ver si se lo pido y me lo concede. Esta vez le voy a decir, por favor, papito, por favor. No, tenemos que venir confiados con el Señor de que va a hacer lo que le estamos pidiendo que haga por nosotros. Tenemos que haber ya orado y pedido que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Él. Sí, y cuando estamos seguros de que nuestra voluntad está alineada con la voluntad de Él, entonces podemos estar seguros de que todo lo que pidamos nos será dado. Nos será dado, pero tiene que ser con fe. Tenemos que acercarnos al Señor para ser sanados. Tenemos que acercarnos convencidos de que Él lo puede hacer y no dudar. En Hebreos capítulo 11, el versículo 6 nos dice, todos conocen este versículo, Hebreos 11, 6. Sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero que crea que Él existe y luego que sabe recompensar a quienes lo buscan. El que se acerque a Dios tiene primero, sí, tiene que creer que Él existe y tiene que estar convencido de que Dios sabe recompensar a quienes lo buscan. Y no nos recompensa siempre con lo que pedimos. A menudo nos recompensa con un corazón que acepta lo que Él da. Las dos cosas son buenas. Tanto que se nos dé lo que estamos pidiendo, como que se nos dé un corazón que acepte lo que Él quiere dar. Porque de las dos formas estamos alineándonos con su voluntad. En Santiago 1, los versículos 6 y 7, se nos dice, pero tiene que pedir con fe. ¿Y qué? Sin dudar. ¿Cuánto? Nada. Porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Versículo 7. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. No piense que va a recibir cosa alguna. Sí, si tiene ese corazón de que quizás sí, quizás no, tenemos que pedir con fe, sin dudar nada. Sí. Ahora en Marcos capítulo 9 y el versículo 23, Jesús nos dice que para quien cree, todo es posible. Para quien cree, todo es posible. Sí, de nuevo en Marcos capítulo 5, los versículos 35 y 36 se nos dice, todavía estaba él hablando, ahora con todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, ¿qué? Entonces todavía estaba él hablando con esta mujer, diciéndole que había sido sanada, etcétera, etcétera. Y se vienen a un grupo de personas de la casa del jefe de la sinagoga a decirle, ya no molestes al maestro. Y les dicen, tu hija ha muerto. Pero Jesús oyó lo que decían y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solo debes creer. No temas, solo debes creer. Entonces viene viene el Jairo, viene el jefe de la sinagoga, viene Jesús, ven, mi hija está muy enferma, si tú la tocas puede resucitar o puede ser sanada, dependiendo de cuál de los evangelistas lea. El Señor se levanta y va con él y rumbo a la casa de él, viene esta mujer que toca el borde del manto de Jesús y Jesús se detiene y se vuelve a decirle, hija, tu fe te ha sanado. Y me imagino que este principal de la sinagoga debe haber estado, pero sí, ya, por favor, déjenlo en paz, que no ven que necesito que vaya a mi casa para sanar a mi hija, para que vaya a resucitar a mi hija. Y él platicando con la mujer y de repente se dan la vuelta para seguir su camino y viene este grupo de personas y le dicen, ya no molestes al Señor, ya no tiene caso que vaya a tu casa, tu hija ha muerto. Y Jesús oyó lo que le dijeron y él le dice totalmente lo contrario. Noten lo que le dice, no temas, solo debes creer. Está recibiendo dos informaciones aquí este hombre. Tu hija ya murió. No temas, solo cree.
Tu hija ya murió. No temas, solo cree. Me lo imagino como alguien que está viendo un juego de tenis o un juego de voleibol, ¿verdad? Te para acá, tu hija ya murió. Te para acá, no temas, cree. Y ahí está. Sí. Y aquí Jairo está enfrentando un dilema que muchos de nosotros enfrentamos a menudo, ¿no es cierto? Porque aquí Jairo está siendo retado a creer al Señor lo que le está diciendo, no temas, solo cree. ¿Sí? O dejarse llevar por los que venían de su casa que le estaban diciendo, tu hija ha muerto. A veces así nosotros también estamos en esa situación a veces, ¿verdad? Todos tenemos que pasar por este tipo de situaciones en nuestro caminar con el Señor. Cuando tenemos que decidir si vamos a creer lo que las circunstancias nos dicen que está pasando o vamos a creer que el Señor puede obrar en nuestra vida a pesar de lo que las circunstancias nos dicen que está pasando. ¿A cuál de los dos le vamos a prestar atención? ¿A las circunstancias o al Señor que puede cambiar esas circunstancias? Sí, porque es lo que a veces nos está desbaratando, ¿no es cierto? ¿Han visto la etiqueta de los pantalones de mezclilla Levi's? La etiqueta antigua, no las nuevas, pues la antigua. No, ni se acuerdan, ¿verdad? Muchos de ustedes, ¿no? Ok. La etiqueta está bien curada, ¿ok? Porque es un par de pantalones Levi's, ¿sí? Con una mula de un lado y una mula del otro lado. Y una mula está jalando para un lado y la otra mula está jalando para el otro lado. Y lo que están tratando de decir en la etiqueta es que los pantalones Levi's de mezclilla son indestructibles, que ni las dos mulas los pueden romper. A veces así está nuestra vida, mis hermanos. Tenemos circunstancias en nuestra vida que nos están jalando hacia un lado. Están jalando hacia un lado. Y luego tenemos nuestra fe en Jesús que nos está jalando hacia el otro. Sí, y tenemos que decidir. ¿Cuál de las dos le vamos a hacer caso? ¿A cuál de las dos le vamos a prestar atención? A las circunstancias con todo lo que estas nos están diciendo, con todo lo que estas nos están tratando de presentar, con la dificultad que nos están tratando de presentar como que nunca la vamos a vencer, o al Señor que nos dice, no temas, solo cree. En esos momentos es cuando nuestra fe, ¿sí?, es esa fe indestructible por medio de la cual el Señor nos dice que puede hacer grandes milagros en nuestra vida. ¿Y saben qué? No tiene que ser tan grande. No tiene que ser tan grande. Solamente tiene que ser fe verdadera en que Él puede. Porque la palabra de Dios nos dice que si tuviéramos fe como ¿qué? Como grano de mostaza. ¿Qué haríamos? Le diríamos al monte, quítate y échate al mar. ¿Y qué iba a hacer el monte? ¿Alguna vez han movido montes ustedes? Si alguna vez alguno ha movido un monte, yo quiero platicar con usted. Tengo un monte que he estado queriendo mover hace tiempo. Pero así son las cosas, así son las cosas. Todos tenemos que pasar por esto en nuestro caminar con el Señor. Tenemos que decidir si vamos a creer lo que las circunstancias nos dicen que está pasando o vamos a creer que el Señor puede obrar en nuestra vida a pesar de lo que las circunstancias nos están diciendo que está pasando. ¿Se acuerdan de Lázaro y sus hermanas, María y Marta? ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Y el Señor finalmente llega a visitarlo y él ya tiene días muerto y las dos hermanas le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el Señor se conmueve. Es más, se nos dice ahí en Juan 11 que el Señor lloró. ¿Se acuerdan? El Señor lloró. Y en Juan 11, comenzando con el versículo 38,
Juan 11, comenzando con el versículo 38, se nos dice: una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado ahí 4 días. Y luego noten en el versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? El Señor ve hacia la tumba y dice: Lázaro, sal de ahí. ¿Y qué sucedió? Todos vieron a Lázaro de pie y dijo: quítenle las vendas. Y luego se fueron y hicieron una fiesta. Fueron y hicieron una fiesta donde el Señor fue a comer con ellos, a sentarse con ellos. ¿Qué está muerto en su vida este día? ¿Qué ha muerto en su vida? ¿Qué siente que está muriendo en su vida el día de hoy? Si crees, verás la gloria de Dios. El Señor puede levantar muertos. Y eso que creemos que está muerto en nuestra vida, Él puede darle vida de nuevo. Si creemos que Él puede. ¿Creemos que Él puede? Porque para el que cree, nada es imposible. Versículo 23 de Mateo 9 sigue diciendo: cuando Jesús entró en la casa del magistrado, vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto. Y se cuenta que en estos días, cuando alguien moría, si no tenían mucha familia, contrataban flautistas y gente que se lamentaba y le pagaban una feria para que fueran y lloraran a los funerales, para que la gente viera que esta persona era querida, era respetada, etcétera, etcétera. Versículo 24, y les dijo: váyanse porque la niña no está muerta, sino dormida. ¿Y qué hacen ellos? Ahí dice en el versículo 24, y se burlaron de él. ¿Cómo la ves? ¿Cree que está dormida nada más? Deja que la toque y vea lo fría que se siente para que diga si está dormida nada más. ¿Alguna vez han tocado un cadáver? Inclusive alguien que acaba de morir. No tarda mucho tiempo en sentirse el cuerpo completamente frío, completamente frío. Él sabía que la niña estaba muerta. Ellos sabían que la niña estaba muerta. Pero también él sabía que él podía levantarla de entre los muertos. Y más importante que eso, Jairo creía que él podía. Y porque Jairo creía que él podía, él dijo: no está muerto. ¿Saben qué? Nadie está muerto hasta que el Señor dice que está muerto. ¿Ok? Nadie está muerto hasta que el Señor diga que está muerto. ¿Sí? Nosotros podemos juzgar a gente de que está muerta, ¿verdad? ¿Estás muerto? ¿No sientes o qué? ¿Verdad? Es un dicho que yo, cuando a alguien le pido algo, quiero que se mueva o algo: ¿estás muerto? ¿No sientes o qué? Pero nadie está muerto hasta que el Señor diga que está muerto. Y mientras estemos vivos, siempre hay esperanza. Amén. Así es que no se dé por vencido con nadie, ni piense que nadie está más allá que el Señor. Mientras el Señor todavía lo tenga aquí con vida, hay que seguir adelante rogando y haciendo lo que tengamos que hacer para llevarlos a los pies de Cristo. Y si se trata de nosotros, hay que seguir. Cuando me preguntan: Pastor Carlos, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Ustedes me han oído decir: pues aquí tirando trancazos todavía. Mientras estemos aquí, hay que seguir tirando trancazos. Hay que seguir en la lucha, hay que seguir en lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. Amén. De nuevo, versículo 24, Él les dijo: váyanse porque la niña no está muerta, sino dormida. Y ellos se burlaron de Él. Pero luego de despedir a la gente, Él entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella región. Otro milagro más: sanidad, resurrección, compasión, misericordia. Gente que no tenía el derecho para andar en público, para
juntarse con el resto de la población, que no tenía derecho de acercarse a Él según la religión y según las costumbres. Él les da la bienvenida. Gente que lo había despreciado, quizás que había hablado mal en contra de Él, lo necesita y Él está ahí para servirle. Tenemos que ser como Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Ahí está escondido entre el nombre de cristianos, el nombre de Cristo. Tenemos que ser como Él, la forma en la que lidiamos con gente como la que Él tuvo que lidiar. Ahora noten las similitudes entre Jairo y la mujer del flujo de sangre. Noten, los dos vinieron a Jesús, ¿sí? Ellos mismos. No le mandaron decir o lo mandaron llamar. Personalmente fueron y lo buscaron. Personalmente fueron y lo buscaron. Saben que nosotros también, cada uno de nosotros, ahorita lo estamos buscando todos juntos, pero nosotros también personalmente, cuando nos vayamos de aquí cada día, debemos ir a buscarlo, en oración, en las Escrituras, etcétera, etcétera, porque Él nos está llamando a sí mismo. En Mateo 11:28, lo vamos a ver más adelante, pero pueden ver ahí en su Biblia, Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Él nos está invitando a ir a Él. ¿Vamos a responder a esa invitación o vamos a seguir tratando de trabajar con nuestras propias fuerzas? ¿Vamos a seguir tratando de vivir nuestra vida cristiana por nuestro propio poder y tratar de presentarnos ante Dios como aceptables por nuestras propias justicias? Porque Él nos está llamando a descansar en Él. Él nos está llamando a descansar en Él. Noten que los dos vinieron con humildad. Jairo se postró a sus pies, se aventó a sus pies. La mujer ni siquiera dio la cara, solo quería tocar el borde de su manto porque su enfermedad la hacía sentirse indigna de acercarse a Él. Yo no sé ustedes, pero hay veces que yo me siento indigno de acercarme a mi Señor. Algo que pensé, algo que dije, alguna actitud que he tenido. Siento, no, como con el papá, no, si voy me va a regañar. No, si voy me va a dar un jalón de orejas. Mejor no se lo pido. Pero saben que Dios no es así. Dios es por nosotros y no contra nosotros. Dios quiere que nos acerquemos a Él a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de lo que hayamos dicho, a pesar de lo que hayamos pensado. En nuestro mejor día somos indignos de lo que Él nos ha dado por medio de la sangre de Jesucristo. En nuestros mejores días somos indignos. Pero Él nos hace dignos cuando vamos a Él en Cristo. Sí, la mujer entonces ni siquiera dio la cara. Solo quería tocar el borde de su manto. Sí, porque su enfermedad la hacía sentirse indigna de acercarse a Él. En el Salmo 10 y el versículo 17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. O sea, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Sí, cuando vamos ante el Señor tenemos que ir con un corazón de humildad. Tenemos que ir con un corazón de humildad, dispuestos a pedir lo que debamos pedir, pero a aceptar su voluntad. En el Salmo 149 y el versículo 4 dice, el Señor se complace en su pueblo y bendice a los humildes con su salvación. De nuevo, el Señor se complace en su pueblo y bendice a los ¿quiénes? A los humildes con su salvación. Santiago 4:10 dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Humilla ante el Señor y Él los exaltará. ¿Cómo creen que quedó Jairo ante los ojos de sus amistades, sus familiares, los vecinos, la gente que había ido a llorar por su hija? ¿Cómo creen que quedó Jairo ante los ojos de ellos? ¡Wow! ¿Conoces a Jesús? ¿Y Jesús estuvo dispuesto a hacer esto por ti? ¡Wow! ¿Cómo creen que quedó esta mujer? Después de haber tocado el manto de Jesús y ser sanada, después de 12 años de gastar todo su dinero en buscar una cura, de tratar con tanto médico. ¿Solo el borde de su manto? Sí. Y tú también lo puedes hacer. Tú también lo puedes hacer.
Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 5 los versículos 6 y 7: por lo tanto muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él, ¿cuántas? Todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Oh Dios, como dirían en las iglesias de color, can I get a witness? Ahora noten también, mostraron fe, los dos mostraron fe en que el Señor podía hacer lo que necesitaban que Él hiciera por ellos. De nuevo, Hebreos 11:6, ¿qué nos dice? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. El Señor le señaló a la mujer que su fe la había sanado. ¿Sí? Y buscó cambiar el enfoque de Jairo, de la tragedia de posiblemente perder a su única hija, a creer en Él. ¿Se fijan cómo el enfoque el Señor lo cambia? Eso es lo que también nosotros tenemos que hacer. Cambiar el enfoque de la gente, de la tragedia, de la situación, de lo que está pasando, y volver su enfoque hacia Cristo y lo que Él puede hacer. Sí, Él quería enfatizar que la única manera de ser salvos del azote del pecado, de las consecuencias de este, que es la muerte, es solamente por medio de la fe. La mujer fue sanada, ¿por qué? Por su fe. La hija de Jairo fue resucitada, ¿por qué? Por su fe. Y nosotros también podemos tener todo lo que necesitemos. No todo lo que queramos, todo lo que necesitemos, de acuerdo a la voluntad de Dios, por nuestra fe. Si nuestra fe está puesta en el Señor. Jesús vino para mostrar al hombre que la única manera de agradar a Dios y de reconciliarse con Dios y tener una relación con Él es por medio de la fe en Cristo, de creer en Él y creerle a Él. Juan capítulo 3, los versículos 16 al 18, dice: porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten, el que no cree no tiene que hacer absolutamente nada. No tiene que hacer nada malo, no tiene que hacer nada peor de lo que ya ha hecho, no tiene que serse más pecador de lo que es. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo único que va a condenar a cualquier persona que va a ser condenada al infierno. El no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios como el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios y ser salvos de las consecuencias de nuestro pecado. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. En Efesios 2, los versículos 8 y 9 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Es la fe, es la fe, la fe, la fe. El justo por la fe vivirá. Es la fe. Y de nuevo, cuando venimos a este lugar, tenemos que venir con fe en que venimos a encontrarnos con el Dios vivo. Con fe en que si extendemos nuestra mano, podremos, por así decirlo, espiritualmente tocarlo y ser sanados de cualquier cosa que vengamos nosotros enfermos, ¿sí? Ser perdonados de cualquier pecado. Y saldremos de aquí completamente nuevos, completamente limpios, a dar testimonio al mundo de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén.